Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. La adolescencia es un momento de deconstrucción y construcción. Un periodo en el que pasado, presente y futuro están unidos y no siguen las leyes de la cronología. En un alarde fatalista hay quienes consideran que la madre naturaleza es providencial porque nos da 12 años para desarrollar nuestro amor por nuestros hijos antes de que sean adolescentes. La realidad es que la adolescencia de nuestros hijos es una etapa en la que hemos de desarrollar estrategias para no perder la conexión con ellos. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a hablar precisamente de eso, de relaciones entre padres e hijos adolescentes. Y para ello nos acompañan esta mañana 4 invitados. Antonio Lafuente, Susana Muñoz y Jonathan Sánchez, en representación de los 8 autores de la obra En plan adolescente, Kit de supervivencia para familias. Muy buenos días a todos, Antonio, Susana, Jonathan. Hola, buenos días. Hola Paloma, encantados de estar otra vez por aquí. Es verdad, porque repites, es cierto, Sí. es cierto. Bienvenido. Y no, Susana es la primera vez. Con Susana estamos conectados a través de videoconferencia, pero Antonio y Jonathan les tengo aquí sentaditos a mi lado. Buenos días, Paloma. Buenos Encantada días. También de estar. Bienvenida. Y también contamos, esta vez desde Valencia, con Laura Borao, profesora de secundaria, miembro fundador del movimiento Adopta un Maestro y finalista en los premios Educabanca en 2019. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenos días, un placer estar con vosotros. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Solemos olvidar que la adolescencia no es otra cosa que una etapa durante la cual los niños se hacen mayores a fuerza de escuchar. Tenemos mucho que descubrir en estas 2 obras que hoy nos traen, en la que nos invitan precisamente a dialogar y a escuchar. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. En plan adolescente, Kit de supervivencia para familias, esta es una obra coral coordinada por Jonathan Sánchez en la cual han intervenido 7 autores más y que acaba de ver la luz hace muy poquitas semanas. Jonathan, cuéntanos cómo surgió este proyecto. Pues Paloma, te voy a contar un secreto que no mucha gente conoce. Nos encantan los secretos. Autores sí lo saben, pero este libro también está destinado para esos adolescentes que luego cumplen 30, 40 Claro. y 50 años y se encuentran de que pues en su educación no han tenido todas las herramientas que necesitaban para, pues oye, ¿qué de conocimientos tengo yo de alimentación? ¿Cómo gestiono mi dinero? Son aprendizajes que ya las familias empiezan cuando somos adolescentes y niños, pero que pues al final tú no puedes ser especialista de todo. Y que haya aquí un grupo de autores donde cada uno desde su especialidad, un psicólogo, un abogado, una nutricionista, un educador, pues al final te den pues los aprendizajes más importantes que tienen y puedan heredarlos y pasarlos a la siguiente generación. Cada día trae muchas oportunidades de tener conversaciones inteligentes y profundas con nuestros hijos adolescentes, y precisamente por ese momento de adolescencia hablar y comunicarnos es lo que más nos cuesta. Jonathan, ¿cuál es el mensaje que queréis hacer llegar al lector? Pues el principal mensaje que queremos hacer llegar es que nunca es tarde para aprender pues todos esos aprendizajes que a veces no se consiguen en la escuela o que hay algún profesor que sí los está haciendo, pero que no están en el sistema educativo desde el Estado, como por ejemplo la inteligencia financiera, la educación emocional, que hay pioneros en la educación que sí lo están llevando, pero por regla no están en el currículum. Y pues aquí hay una herramienta para que esas familias y otros educadores también pues puedan tener herramientas muy prácticas para cómo abordar esas conversaciones tan cruciales sobre sexo, sobre pues temas legales como en el caso de Antonio y etcétera.
El elenco de autores es francamente completo, como ya nos está adelantando Jonathan. Mario Pinel, pedagogo, nos apoyará a la hora de tratar sobre emociones. Antonio Ortuño, psicólogo, nos invitará a construir una convivencia positiva. Antonio Lafuente, que nos acompaña, nos brinda claves sobre inteligencia legal y además nos lo va a explicar dentro de un rato ese concepto que me ha llamado la atención, inteligencia legal. Lidia Luque, sexóloga, favorece que hablemos sobre amor, sexo y todos esos temas que a veces se nos hacen tan complicados. Susana Muñoz, con la que también contamos hoy, nos invita a explorar la resiliencia. Elena Lafuente, que como nutricionista plantea la necesidad de una alimentación equilibrada. Y Alejandro Gris, experto en finanzas, que nos ayudará en cómo mantener esas conversaciones relacionadas con el dinero. Y bueno, y el propio Jonathan Sánchez, su coordinador, que se encarga de todo el tema de motivación y estudios. Todos los autores, de una forma o de otra, estáis en contacto con el mundo adolescente y con sus padres. ¿Los padres suelen quejarse de que la adolescencia que viven sus hijos no tiene nada que ver con la suya? ¿Es una queja o es un mito? Sí, a ver, yo en reuniones que he tenido con padres sí que es un comentario que ha sido frecuente, pero al mismo tiempo también hay ciertos padres que sí que se reconocen en sus hijos e hijas, o incluso decían que ellos daban más guerra a sus padres. Bueno, entonces se salva la cosa. Sí. ¿Y nuestros hijos de qué se quejan respecto a nosotros? Pues yo identifico principalmente sobre todo el tema de la autonomía, de que muchas veces los adolescentes quieren tomar sus propias decisiones y se encuentran limitados desde el mundo adulto, para bien o para mal, a la hora de ejercer esa independencia que quieren empezar a tener y coger las riendas en la adolescencia. Bueno, es que no dejamos de verles como aquel niño, aquella niña, ¿no? Mi niño, mi niña, y de repente mi niño y mi niña pues quiere volar suelto y eso da a veces mucho miedo, ¿verdad? Sí. Vosotros que le tomáis el pulso a la juventud, ¿quiénes creéis que están más perdidos a la hora de eso, de establecer esa comunicación y esas charlas? ¿Los padres o los hijos? ¿Quiénes les resulta más complicado? Pues ahí en ese sentido yo creo que se produce una desconexión por ambas partes, en el sentido de que pues a veces los padres, sobre todo pues la adolescencia hoy en día es diferente a la que ellos vivieron, sobre todo a nivel digital y todo lo que eso implica, y eso puede generar pues cierta incompresión y confusión, y que no tener todas las herramientas que ellos mismos pues les pasaron sus padres, aunque sí que se pueden hacer bastantes transferencias. Entonces también hay que ver el tema de que al final en una conversación, aunque el adolescente tiene siempre agencia y responsabilidad, el padre o la madre o el profesor es el adulto y el que tiene que ejercer ese liderazgo pues para que la crianza pues salga lo mejor posible. ¿Os ha quedado algún tema en el tintero que motive una segunda edición? O otra segunda versión. Me hubiera gustado incluir más profesionales, pero al final pues un libro es un producto limitado, sí, y es un proyecto donde al final hay que poner límites, pero me hubiera encantado pues incluir, por ejemplo, pues algún especialista en sobre todo temas de medio ambiente, sostenibilidad. Susana también domina, pero ella está enfocada más en el área del coaching. Y sobre todo también otra laguna que hay en la obra es el tema de la prevención de las adicciones y las drogas, por ejemplo. Bueno, es una buena excusa para lanzar una segunda versión, ¿no? Sí, ya me han empezado a pinchar. Es curioso que los jóvenes suelen pensar que el mundo está en contra de ellos cuando de hecho es el momento de ellos. Cuando somos jóvenes el mundo se rinde a nuestros pies y tendría que ser, pero no lo es, el momento más feliz de nuestra vida. La motivación falla y hemos de echarle una mano a nuestro hijo para que no escuche a sus hormonas como le gritan en el oído que tire la toalla. Y precisamente sobre motivación, estudios y la cultura del esfuerzo trata el capítulo escrito por Jonathan Sánchez, el coordinador.
Jonathan no solo lidera el proyecto, sino que, como digo, experto en todo lo que tiene que ver con educación, motivación, pues lidera no solo el proyecto, sino ese capítulo. ¿Crees que, Jonathan, en esta sociedad cultivamos el esfuerzo y nuestros jóvenes reconocen sus bondades o su necesidad? ¿O Yo creo que en ese sentido en el sistema educativo actual hay un problema principalmente con la motivación del logro. Y es que se pide a los adolescentes, tanto en los centros educativos, las escuelas, que hagan un montón de cosas que los estudiantes, los adolescentes, ven que no van a tener un impacto en su progreso, por lo menos no a corto plazo. Entonces, cuando el estudiante llega al aula y ve que tiene que hacer un montón de cosas para que luego dentro de un mes apruebe un examen, eso es demasiado tiempo en la mente de un adolescente. Es muy a largo plazo, ¿no? Sí, pensar tan a largo plazo a muchos adolescentes es un reto muy grande. Entonces, ahí la habilidad del docente y del padre o la madre de marcar metas intermedias donde sí las pueden lograr y que lo que haga tenga un impacto, ya sea a nivel académico de nota o por lo menos de celebrar esa satisfacción de que lo ha conseguido, pues puede ayudar mucho en la educación y el aprendizaje. ¿Y nosotros qué podemos hacer para que ese motor, el esfuerzo y la motivación arranque? Pues o quizá lo que ocurre es que lo que pedimos es que no se pare. Claro, a ver, al final hay que conectar mucho con... Se pone mucho énfasis en la parte de los conocimientos, del aprendizaje y se olvida a veces al propio alumno de qué propósitos tiene ese alumno en la vida. ¿Lo ha descubierto? ¿Le podemos ayudar a conectar con ese motor que puede tener él dentro? Y que a veces pues se trata de tener conversaciones con ellos y pues ahí las familias tienen un papel clave de tener esas conversaciones para despertar esas vocaciones que son clave para la motivación. Con todos estos realities, el famoseo, las falsas promesas de ganar fortuna sin esfuerzo, los youtubers facturando cifras astronómicas por aparentemente hacer poco, que no es cierto, pero parece, ¿no? Que no. Sí. Los jóvenes se plantan y gritan, ¿para qué estudiar, no? Y entonces, yo como madre, ¿qué hago ante eso? Bueno, es que existe un relato que nos han contado a muchas generaciones de que si tú te esfuerzas y sacas unos estudios y te sacas una formación, pues al final pues vas a poder tener un buen trabajo y tener éxito. Pero los adolescentes cada vez se están dando más cuenta que esa no es la realidad para muchas personas y que simplemente tener unos aprendizajes o una formación ya no es suficiente para que sea eso sinónimo de éxito o de tener un buen trabajo. Pues muchísimas gracias, Jonathan Sánchez. Vamos a seguir conociendo a los autores del resto de capítulos. Terry Apter es una psicóloga británica, profesora en la Universidad de Cambridge, cuya obra gira en torno a las relaciones y dinámicas familiares. Apter sostiene que la adolescencia es el permiso de la sociedad para combinar la madurez física con la irresponsabilidad psicológica. Y precisamente porque el adolescente es un irresponsable miembro de la sociedad, está a muy pesar sujeto a normas, leyes, responsabilidades legales para las cuales o bien no está preparado o quizás simplemente desconoce. Pero a nuestro rescate llega Antonio Lafuente en plan legal. Antonio Lafuente es el autor del capítulo que trata sobre aspectos legales y jurídicos relacionados con nuestros jóvenes. Bueno, no en vano es abogado. Antonio, ¿nuestros adolescentes son conscientes de que leyes y normas también van con ellos? No. Así, rotundamente. Sí, pero tampoco son los padres ni las madres. Efectivamente. Entonces, hay un tema que siempre comento, y es que los adolescentes, igual que su familia, son unos incultos jurídicos. Son nativos digitales a todos los niveles los adolescentes, pero incultos jurídicos.
o analfabetos jurídicos, sino que Sí, para que no sea tan... Claro, tan duro, porque no conocen prácticamente, desde el punto de vista educativo, todo lo que implica el derecho. Yo soy una persona que reivindico siempre, y a ti te lo he comentado alguna vez, Sí, cierto. que en todos los congresos que se habla de docentes y de menores, hablan psicólogos, hablan profesores, hablan pedagogos, no hablan nunca ningún abogado. No he visto ninguno en donde figure un abogado. Parece que el derecho no tiene nada que ver con el tema de la educación. Y yo es un tema que llevo trabajando ya muchos años, porque entiendo que sí, tanto para los padres y para las madres. Y te pongo un ejemplo muy sencillito. Los padres se creen que solo tienen obligaciones con respecto a los hijos y los hijos que solo tienen derechos con respecto a sus padres. Y sin embargo ambos tienen derechos y obligaciones. La pregunta es, ¿lo saben? Pues claramente no, ¿verdad? Como tú mismo has contestado. Permíteme, Antonio, que nos pongamos un pelín dramáticos. ¿Cuál es la situación a nivel legal más complicada en la que me puede meter mi hijo adolescente? Pues mira, que se vaya a una manifestación contra la libertad de expresión, como la que se están haciendo ahora con Pablo Hasél, y que se dedique a tirar piedras contra esta casa o los guardias o cualquier cosa, y que lo detengan. Si no lo detienen, pues encantado. Pero como lo detengan, le cojan y le pongan una multa, los padres van a ser los responsables subsidiarios de todo lo que les pueda corresponder a sus hijos. Y las multas pueden variar de 300 euros, que los puedes admitir, hasta 5.000. Depende de los daños, o de las 20.000, circunstancias. claro, lógicamente. Claro. Y esos somos nosotros los Y esos somos paganos. nosotros. Mira, hubo una vez un tema, un ejemplo que pongo yo muchas veces, y es que un grupo de gente, de jóvenes y adolescentes, que quedaron para pintar en las cocheras del metro de Madrid por la noche. Sí. Quedaron como 80 o 90 para pintar un montón de convoys. Que muy divertido, claro. Pues fenomenal, y además estaba grabado, lo iban subiendo a las redes sociales y cosas de estas, como hacen todas las cosas. ¿Qué pasó? Que cogieron a unos cuantos. Y en los juicios que hubo, las reclamaciones oscilaban para limpiar todos los convoys que habían dado, 80.000 euros. Entonces yo no seguí después todo el proceso, pero si han cogido a 10 y te ponen los 80.000 euros, resulta que cada papá va a pagar 8.000. Sí, es una gamberrada un poquito cara. Claro, entonces yo creo que los padres tienen que enseñárselo a sus hijos todas estas cosas. Oye, que lo que hagáis puede tener una repercusión, no solo para vosotros, sino para vuestras familias. En España gozamos de un sistema democrático, pero ¿crees que en la familia existe la democracia o es una figura que de puertas para adentro nos puede traer quebraderos de cabeza? Debería existir, pero yo ahí se lo dejo a los padres. Yo muchas veces con las familias digo, hay que mirarse el ombligo. Nosotros somos de una generación, yo tengo ya unos cuantos añitos, más que la mayoría de vosotros, en la que la educación era mucho más autoritaria que hay ahora, que la que es ahora. ¿Qué ha pasado ahora mismo? Que se ha querido flexibilizar y como consecuencia lo que se le ha dado es una libertad casi total a los chavales y a las chavalas, porque no se les quiere frustrar, no se les quiere que tengan problemas, piensan que todo es muy happy, muy bonito, y es mentira, la vida no es así. La vida tiene alegrías, tienes tristezas, tienes lloros, tienes de todo, y eso lo tienen que saber los chavales también. Es decir, un niño que te pide una camiseta de marca o una sudadera porque entiende que se la tienes que comprar, hay que decirle que no, que eso no lo pone en ningún sitio, que te tengo que comprar una sudadera, pero de marca no. Que te tengo que comprar un móvil, pero un iPhone 12 o un Samsung Galaxy 21, no, eso no lo pone en ningún sitio. Y ese es un error que les estamos haciendo ver a nuestros chavales en el sentido, y chavalas en el sentido de que pueden pedir lo que les dé la gana y la obligación de los padres es comprársela. Y hay que decirles que no, que la obligación mía es darte de comer y alimentarte y cuidarte y darte una educación. Pero de ahí a que tengas que ir a un colegio de élite como pueda ir la princesa, pues es más complicado porque no tengo 76.000. Claro. Me gustaría, pero no me gustaría, puedo. Pero bueno, pues esa es mi obligación, pero no más. Siempre desde el punto de vista legal, Antonio, ¿en qué le puede complicar la vida a nuestro adolescente un uso poco responsable o adecuado de la tecnología?
pues les puede complicar la vida a todos los niveles. Hoy yo reconozco que hay muchos papás y muchas mamás que son muy reticentes a todas estas cosas porque dicen, a mí eso no me afecta, son cosas que yo no entiendo, todo lo de las redes sociales, yo no me voy a meter, ¿para qué quiero tener Instagram y cosas de estas? Pero claro, hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías que no existían hace 60 años existen ahora. Y como consecuencia de las nuevas tecnologías se han producido un montón de nuevos delitos que vienen recogidos ya en el Código Penal y que la gente no los sabe. Antes no existía el stalking, que se llama ahora, que es el acoso a personas a través de las redes sociales. Entonces, todas estas cosas hay que contárselas a nuestros hijos, pero para eso las tenemos que estudiar nosotros primero. ¿Qué hay que contarles a nuestros hijos? Que no puedes subir fotos a las redes sociales sin más ni más, si no tienes los permisos pertinentes, y que no puedes compartir vídeos de contenido sexual sin más ni más. Yo no digo que no los veas, porque eso es un tema que te llega un vídeo y dices, lo vas a ver, pero por favor no lo compartáis, porque luego puedes tener muchos problemas. Pero eso se lo digo también a los papás. Los papás tienen un problema porque desde pequeñitos los niños ya tienen una identidad digital que hace años nosotros no teníamos. Nosotros teníamos unas fotos que las teníamos en un álbum. Y no las veía nadie Y más no las que veía nuestro nadie más entorno que más cercano. Claro. Pero ahora están en la red. Y una vez que están en la red ya es muy difícil borrarlas. Eso puede dar lugar a que mañana, bueno, de hecho, todos los jefes de recursos humanos de todas las grandes empresas entran en los perfiles de los candidatos para ver claro. qué están publicando y qué tenían en su momento. Y no entran en el último año. O sea, que entran cuando tú has subido la borrachera cuando tenías 15 años, la juerga que te corriste con 18, la historieta que tus padres han colgado también cuando tenías 2, etcétera, etcétera. Hay un problema como curiosidad, que no sabemos qué es lo que va a pasar, que hay abogados ya que están diciendo, ¿habrá hijos que demanden a sus padres por subir a redes sociales un montón de fotografías sin su consentimiento cuando tenían 10 años o 12 o 14? Claro. Es que igual... Claro, que pasado mañana, o sea, el día de mañana... Yo creo que va a ocurrir, porque van a decir, oye, papá, que tú no tenías derecho a subir todas estas cosas y todas estas tonterías. Y eso es material fenomenal para los pederastas y para todo el mundo, porque la gente sube al niño bañándolo qué bonito, mira, aquí tengo a mi niño y aquí tengo a mi niña, etcétera, etcétera. Ya. Error, como digo yo. Pero bueno, es lo que tenemos. Eso es lo que se llama identidad digital o huella digital. Sí, ¿verdad? la huella digital. Por un lado hablamos de huella digital y por otro lado están todos como locos grabando reels, TikToks, haciéndose selfies, intercambiándose fotos. Claro. ¿En qué puede derivar todo esto? Si seguimos sin ponerle límites o sin poner conciencia más bien. Hombre, yo creo que no le vamos a poder poner límites. Hay que ponerle un poquito de conciencia y saber qué es lo que podemos hacer y no hacer. Pero yo que entro prácticamente en todas las redes, yo no soy muy activo en las redes sociales, pero sí me las cotilleo, me asombra todo lo que hay. O sea, yo cada vez que entro en TikTok o en Instagram y en los Reels y solo veo a chicas haciendo bailecitos con el top y cosas de estas, me asombra que en su casa no se lo expliquen. Pero no le expliquen otra serie de cosas, es decir, que la vida no es eso. Está muy bien que hagas una gracia, que cuentes un chiste. Hay gente verdaderamente brillante, maravillosa. Yo sí. digo, pero qué tío, en 15 segundos lo que se le ha ocurrido hacer. Sí. Tal. Pero el 90% hacen las 4 idioteces que ponen. ¿Cómo convences a tus hijos e hijas de que no hagan un reto que a un descerebrado se le ha ocurrido poner ahí, como eso lo que estaban diciendo antes, de comer no sé qué? Sí, de esas cosas extrañas, sí. Bueno, es complicado, pero ahí intervienen también los padres y las madres. Es que hay que estar constantemente con nuestros hijos, porque la adolescencia es una etapa que al final se pasa, es una etapa muy interesante, que yo creo que no hay que demonizarla, pero claro, hay que trabajarla. Y ahora, como no tenemos tiempo, pues se trabaja mucho menos. ¿Qué hacen los padres cuando llegan a casa? Toma, hijo, toma el móvil o toma la tablet y déjame tranquilo y ya está. No, es que tú eres padre y madre y si no, no haberlo sido. Entonces te tienes que ir con tu niño a las 7 al parque de paseo, pero no te vas. ¿Por qué? Porque llegas cansado, bueno... Cosa lógica, por otro lado, bueno, pero llámalo hay que como quieras. Claro, entonces... Paginar todo. Pero eso no lo hace la gente. Los adolescentes seguramente no escuchan este programa, pero los padres y los docentes sí. Como última recomendación,
¿con qué tenemos los adultos que tener exquisito cuidado? Hoy en día yo creo que tenemos que tener un cuidado con muchos ambientes. Tenemos que tener mucho cuidado, lo ha comentado antes Jonathan, que nos había hablado, con el alcohol. Tenemos que tener mucho cuidado con las drogas. Tenemos que tener mucho cuidado con la pornografía, que es un tema que no hemos tocado y da para mucho. Cierto. Tenemos que tener mucho cuidado con la identidad sexual, porque en nuestra época no teníamos nada. Es decir, yo me acuerdo que eras o heterosexual, y perdona la expresión, pero eras o maricón o lesbiana. No había más opciones, sí. Pero es que ahora los papás saben qué quiere decir su hijo o su hija cuando les dice: mamá, que yo soy andrógino, que soy gender fluid, o cualquier cosa de estas. En fin, tenemos a mí me parece interesantísimo, porque yo lo que reivindico es qué abanico tan grande se nos ha abierto con los adolescentes y nos estamos quedando obsoletos. Pero tenemos que trabajar. El otro día la gente ya no sabe, o sí lo saben, que YouTube se está quedando obsoleto y todo el mundo se va a Twitch. ¿Pero por qué se van a Twitch? Porque está menos controlado, ¿no? Hombre, Twitch no tiene control parental, entre otras cosas, pero además tiene una ventaja, es que Twitch antes se dedicaba única y exclusivamente a retransmitir juegos en streaming para que y ahora ya no. Ahora ya la gente está diciendo, esto es como lo que estamos haciendo aquí. Oye, escúchalo en directo porque si no te lo vas a perder. Y el asunto es más complicado. Entonces, ya en Twitch la gente no está haciendo solo eso, sino que hay un señor que te dice: yo toco el piano en mi casa y estoy ensayando, y aquí me tenéis en directo ensayando, y te va enseñando 4 cosas mientras él lo hace. Lo estás viendo en directo, y eso a los jóvenes les llama mucho la atención. Sí, esa inmediatez, ¿verdad? Esa inmediatez, ahora lo veo. Y si no estás aquí, te lo vas a perder. Entonces, todas esas cosas yo creo que son fundamentales para los padres y las madres. O los temas de las series. Las series de adolescentes, que yo soy, hombre, no es que me considere un experto, pero te has visto muchas. He visto más de 20 a todos los niveles, nacionales, extranjeras, de Estados Unidos, de Noruega, etcétera, etcétera. Y la pregunta que me hago también es la misma: ¿por qué no las ven los padres con los hijos? Porque es una fuente de inspiración y de solventar preguntas con ellos mismos. Porque tú a tu hija o a tu hijo le vas a preguntar algo y te va a decir: mamá, ¿qué pregunta me estás haciendo? Pero si la ves en una serie, ya la pregunta no es directa. La pregunta es: ¿qué te parece lo que acabamos de ver en este episodio? ¿Y esto ocurre en el colegio? Claro, ¿qué te parece este acoso sexual? ¿Qué te parece este tema de pornografía? ¿Qué te parece este tema de chanchullos con drogas, etcétera, etcétera? No se lo estás preguntando a él directamente. No le estás diciendo: hija, ¿ya has tenido tu primera relación sexual? No, es que está saliendo ahí en la serie. Y se presta a Claro, se presta, y entonces ya la cosa es mucho más suave. Antonio Lafuente, en plan legal, dentro de vuestra obra En plan adolescente. Muchas gracias. A vosotros. Los jóvenes siempre han tenido el mismo problema: cómo ser rebelde y cómo conformarse al mismo tiempo. El desarrollo de la adolescencia se caracteriza por la oscilación entre el progreso y el retroceso. Va desde la euforia y autoconfianza hacia el autodesprecio y desesperación. ¿Cuál es la clave de que nuestros hijos transiten su adolescencia sin morir en el intento? Pues simplemente el acompañamiento. Y para enseñarnos a acompañar a nuestros hijos llega Susana Muñoz en Plan Coaching. Susana es coach, como hemos dicho, experta en liderazgo, máster en neuropsicología aplicada concretamente al aprendizaje. Susana, tus clientes acuden a ti con preocupaciones sobre sus hijos. Así en general, ¿qué nos preocupa a los padres? Hola Paloma, pues mira, básicamente, además yo llego a este mundo del adolescente precisamente por sus padres, ¿no? Cuando un adulto hace un proceso de coaching y de repente se quita de encima muchas cosas, ¿no? Muchos prejuicios, muchas creencias, descubre que muchas más cosas son posibles de las que inicialmente pensaba, dice: wow, esto lo necesito para mi hijo, ¿no? Y bueno, desde ahí es donde yo empecé a acompañar a adolescentes, y lo que me encuentro básicamente es, primero, hay una intolerancia a la frustración, ¿no? De lo que habéis hablado antes de la inmediatez. Bueno, pues los chavales quieren todo lo que ven, lo quieren ya, ¿no? Y además, si no lo tienen, pues se genera una frustración, ¿no?
Entonces, trabajar con ellos que esa frustración proviene pues, de sus propios pensamientos o de las creencias y que la felicidad no está en aquello que están viendo, es algo muy revelador, porque además son muy rápidos, son mucho más rápidos que los adultos, digamos, comprendiendo estas cosas, ¿no? Y otra de las cosas es que no tienen una claridad sobre quién quieren ser en la vida, ¿no? ¿Qué quieren ser en la vida? Entonces, se encuentran en este marco más tradicional del que hablaba antes John, donde parece que todo está marcado, que tienen que hacer algo según bueno, nuestra propia experiencia, nuestros propios valores, nuestras propias vivencias, y ellos ya no se sienten ahí cómodos. Yo creo que de la adolescencia en general, en todas las generaciones, tiene esta característica. Y sin embargo, en este momento hay hay una brecha generacional importante por todo el tema de la tecnología, y por todo el tema de nuevas carreras, nuevas profesiones que se van a necesitar y que realmente no están en el sistema educativo, ¿no? Entonces ahí hay una preocupación, hay una resistencia a matricularse en la universidad en carreras tradicionales. Bueno, hay un trabajo profundo que hacer con ellos para entender qué quieren, básicamente. Y esas conversaciones no son fáciles en la familia, porque además se interponen también un poco los ideales de los padres, ¿no? Este padre que quiero que mi hijo sea ingeniero industrial igual que yo, y esto siempre ha pasado, pero claro, es que ahora mismo hay muchas más posibilidades, ¿no? Los padres tampoco las conocen. ¿A qué se puede deber que nuestros jóvenes siempre parezcan atribulados, desganados, nunca están satisfechos, siempre con cara de vinagre? Bueno, bajo mi punto de vista, básicamente se debe a que se aburren. O sea, necesitan estimular o estar estimulados constantemente, y si no lo están, pues parece efectivamente que están como desganados, ¿no? Entonces, la solución tampoco es darles estímulos continuos. O sea, la solución es que ellos también entiendan un poco en qué consiste la vida, y que bueno, pues que la vida son estímulos, y la vida también es, bueno, hay que disfrutar de la familia, de un momento contigo mismo. Los jóvenes muchas veces no saben estar consigo mismos, están enganchados a las redes sociales. Entonces, es realmente revelador cuando se trabaja con ellos, incluso pues cuando se introducen en técnicas pues de mindfulness, de atención plena, etcétera. Es realmente revelador los cambios, y que dicen, es que muchas veces realmente, pues yo haciendo ejercicio con ellos de qué es lo que mejor te ha pasado o qué es lo que más satisfecho te ha hecho esta semana, me ha dicho, le mandé a mi hermana un regalo, en este caso era, como estamos confinados, ¿no? Era un helado por globo, ¿no? Ah, qué bueno. Un helado por globo, ¿vale? Y estuve todo este tiempo esperando, o digamos disfrutando, Imaginar con cómo... la sensación de si le haría ilusión, no le haría ilusión, y esperando esa llamada, ¿no? Pues que esto te lo diga a un chaval de 17, 18 años no es habitual. Entonces es un poco abrir ese espacio también para que ellos se conozcan y entiendan que hay otra forma de disfrutar la vida. En tu capítulo, en Plan Coaching, nos invitas a acompañar. Pero, en realidad, ¿qué queremos decir con acompañar a un adolescente? Porque va más allá de estar presente, ¿no? O sea, cuando digo presente, me refiero a estar sentado a su lado y planeando por encima de todo lo que hace. ¿Qué es acompañar? Totalmente. Bueno, en primer lugar, acompañar es estar presente, ¿no? Porque muchas veces los padres o los adultos no estamos presentes cuando lo necesitan, o estamos en nuestros propios trabajos. Hay muchos adolescentes que pasan mucho tiempo solos, y que quizá no estamos cuando lo necesitan, ¿no? Pero sí, en los momentos en los que estamos, tener momentos de calidad. Yo lo que comento también, doy muchas claves para abrir conversaciones, pero claro, esas conversaciones son complicadas si nunca hablamos. Si vamos a hablar siempre que hay un problema, claro, pues vamos a generar un rechazo en el adolescente. Sin embargo, si tenemos la costumbre de hablar, y de hablar con determinadas pautas, ¿no? De hablar desde la emoción, hablar desde conocer cómo se siente la persona, pues un poco esto que estaba diciendo Antonio, ¿no? Aprovechar una serie de televisión, aprovechar un comentario que te están haciendo de algo del cole, aprovechar que ha venido alguien a casa y te está contando algo, aprovechar todo ese tipo de cosas para entender cómo nos sentimos, para entender cómo se siente nuestro hijo, pero también para nosotros comunicarle cómo nos sentimos, porque esta barrera de mi padre me debe o tienen obligación conmigo de X cosas, o no me entiende,
realmente se rompe desde las dos extremos, ¿no? posiciones, ¿no? También tenemos que ser capaces de explicar a nuestros hijos cómo nos sentimos, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues se hablan de determinadas claves, por ejemplo, que da Marshall Rosenberg, ¿no? Que es de comunicación no violenta, ¿no? Que es comunicación desde cada uno, comunicación auténtica, hablar desde la necesidad, no desde el pensamiento, desde el juicio, de esto está bien, esto está mal, sino qué te ha hecho actuar así, me he sentido de esta manera cuando lo has hecho, yo necesitaría este otro tipo de cosas, y esto, digamos, normalizarlo, no llevarlo a, bueno, no hablo nunca con él, nunca estamos juntos y solamente hablamos cuando hay un problema. Y esto es para todas las relaciones, para una relación de pareja también, ¿no? Si se construyen las conversaciones sobre los problemas, pues claro, esa relación crece sobre problemas, no sobre algo más nutritivo. Una de las principales tareas de la adolescencia es conseguir una identidad, no necesariamente un conocimiento de quiénes somos, sino más bien una clarificación de lo que podríamos llegar a ser. Y en toda esa tormenta hay que elegir carrera y decir si estudiar o no estudiar, qué estudiar, cómo. ¿Crees que, en tu opinión, sería adecuado que esas decisiones tan, en principio, trascendentales, o por lo menos así parecen, se tomaran en otro momento y no justo en esa época en la que todo les resulta tan confuso? Pues mira, yo creo que es un buen momento para explorar opciones, pero es para explorarlos de manera profunda. Yo he trabajado con bastantes chavales este tema precisamente, ¿no? Porque son procesos que han venido a mí porque no estaban contentos con lo que estaban estudiando. Entonces, bueno, primero hemos hecho una exploración, ¿no? A través también de, bueno, pues de los instrumentos que nos da, por ejemplo, Howard Gardner, ¿no? De las inteligencias múltiples. Sí. Si realmente resulta que tengo una persona que está estudiando una carrera de ciencias y realmente lo que le encanta son las relaciones interpersonales, la naturaleza, la psicología, pues tiene una dificultad. Luego él puede elegir, oye, sé que esto me va a costar más, pero en realidad quiero tener este título, quiero tener esta carrera y sé que me va a costar más, con lo cual puedo tener una conversación en mi casa donde esto lo podamos contemplar y me pueden dar apoyo. Pero también puede ser un momento para decidir que quieres hacer otra cosa. Entonces, he tenido varios feedback de los mismos interesados que me han dicho, Susana, esto se tendría que hacer antes, se tendría que hacer en el colegio, se tendría que hacer al menos en la secundaria o quizá a finales de primaria, cuando ya en secundaria estás eligiendo asignaturas, ¿no? Claro, si tú sabes que realmente lo que te apasiona es la naturaleza, o si, bueno, pues fíjate de ahora con la sostenibilidad todas las carreras que hay, ¿no? Es que tenemos también como muchos prejuicios, ¿no? Antes matemáticas era como, por favor, no estudies matemáticas porque vas a acabar siendo profesor, y ahora las empresas se matan por los matemáticos porque está todo el tema de Big Data, está todo el tema del Data Science y necesitamos matemáticos y estadísticos, ¿no? Entonces, si las personas realmente estudian lo que les apasiona y aquello para lo que son buenos y fluyen, yo creo que esto es mucho más interesante. El tema es que, ¿cuándo es el momento? Creemos que nosotros podemos dirigir eso, lo tienen que dirigir ellos, pero tenemos que crear los espacios para que realmente tengan edad a la hora de elegir. Hablando de esta situación actual en la que nos encontramos, ¿cómo viven los adolescentes eso que llaman los expertos, o llamáis los expertos, la fatiga pandémica? Pues yo creo que lo viven mal, porque lo estamos viendo, ¿no? En cuanto salen a la calle, bueno, pues es muy, muy difícil que no se junten 10 y que estén sin mascarillas y que, bueno, pues que al final busquen de manera desesperada una normalidad, ¿no? Yo lo que estoy viviendo con todas las familias efectivamente es un agotamiento, ¿no? Y una rebeldía al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que concienciar mucho a la hora de hacer, bueno, pues de darles responsabilidad, de hacerles responsables, de que ellos también pueden contribuir a que esto se acabe y que se lo deben también a sus familias, ¿no? Uh-huh. Entonces también son conversaciones, bueno, que son ahora mismo delicadas y que hay que tener en casa también. Susana Muñoz, En Plan Coaching, dentro de En Plan Adolescente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paloma. Laura Borao, nuestra cuarta invitada, nos regala 18 relatos que nos invitan, por un lado, a la reflexión y por otro, a comprender muchas de las circunstancias que rodean a la adolescencia. El suyo no es un kit de supervivencia, sino que narra 18 historias entre padres e hijos con las que
es difícil no verse identificado. Laura, ¿qué respuestas a qué preguntas vamos a encontrar en tu obra? Bueno, yo tengo que decir que ha sido un placer escuchar a mis compis, que me he sentido totalmente identificada con todo lo que están diciendo. Y bueno, yo con este libro, con las diferentes historias, eran preguntas que los propios padres me hacen en muchas ocasiones. Familias que vienen a tutorías, o yo que soy jefa de estudios de secundaria, pues vienen un poco pues preocupados, alarmados, y quería que a través de la lectura se vieran identificados esas situaciones que en muchas ocasiones no saben cómo gestionar, y a través de ejemplos de las historias, de las diferentes historias, se vieran identificados y empatizarán también con esa visión adolescente. Laura, ¿qué crees que es más complicado manejar? ¿Como hijo un padre que te trata como un niño, o comprender como padre a un adolescente que el pobre no se entiende ni él? Bueno, yo creo que es más difícil que un adolescente entienda a un padre o a una madre, porque yo creo que los padres, aunque muchas veces nos cueste entender a nuestros hijos adolescentes, ya hemos pasado por esa fase. O sea, simplemente hay que hacer un mecanismo de recuerdo de cómo lo vivimos nosotros en nuestra época, las injusticias que nosotros veíamos hacia nuestros mayores, ¿no? Sí. ¿Y por qué no? Si yo soy mayor, y estas cosas, ¿no? Pues eso mismo es lo que piensan nuestros adolescentes, pero ellos no tienen esa visión de padre o de madre. Entonces no entienden, y tampoco son adultos, no son maduros para entender muchas de las decisiones que tomamos los adultos, ¿no? Entonces yo creo que debería de costarnos menos a los adultos posicionarnos en el papel de adolescente. Debería, pero hay veces que el cerebro borra de nuestro repositorio, borra esas vivencias de adolescentes y esas preocupaciones que teníamos, y que siempre yo me recuerdo adolescente que no entendía las decisiones de mis padres, esos nos, pero ahora de mayor doy gracias a esos noes que decían mis padres, pues quiero esto, no, o no puedes, o me daban su explicación, y muchas veces yo no acababa de entender y me enfadaba muchísimo con ellos, y ahora soy el resultado también de esos noes también. Entonces, como decía, creo que era Antonio, es fundamental el no en la educación. No hay que permitirse todo inmediatamente, además. Entonces hay que también un poco, desde el punto de vista adulto, muchas veces respirar y recordar, pararse a recordar esos momentos. Muchos padres se refieren a la adolescencia como una etapa oscura y hablan de ella con dramatismo y catastrofismo. ¿Qué quiere aportar a esos padres Laura Borao con su obra Educar contando? Bueno, mi intención precisamente era que en muchas de esas historias no se viera esa tonalidad oscura que se tiene de visión del adolescente. Entonces hay historias, pues por ejemplo, que uno de los protagonistas se deja el pelo largo, chico. Se deja el pelo largo a pesar de todos los insultos, el acoso que padece, la incomprensión también por parte de la familia de por qué se lo tiene que dejar largo, hasta que los papás descubren que se lo está dejando largo porque el papá de su mejor amigo tiene cáncer, y él quiere dejarse el pelo largo para poder regalarle, pues que pudiera hacerse una peluca, ¿no? y poder que se encontrara bien, y así de rebote, pues su mejor amigo también está contento y feliz que su familia pues está también bien. Entonces hay momentos que nos sorprenden, nuestros adolescentes nos sorprenden, no solo son hormonas desbarajustadas que solo gritan o pegan portazos, sino también yo cada día en clase me lo paso bomba, porque en cada clase es un aprendizaje,
y aprendo mucho de mis alumnos. Y esas injusticias que ellos reclaman muchas veces son lecciones que nos dan a los adultos, por ejemplo. De aquellos vientos, esas tempestades, es decir, de cómo les hayamos educado de niños, ¿dependerá su paso por la adolescencia? Yo creo que sí. Sí que es verdad que todo influye, todos los contextos a su alrededor, conforme van avanzando en la vida, van formándolos. Pero sí que es verdad que para educar un buen adolescente o que llegue a ser un buen adolescente es más fácil si desde pequeñitos hemos hecho camino. Claro. Pues por ejemplo, lo que hablabas de la comunicación, ¿no? De repente, si no hemos hablado nunca con nuestros hijos, de repente un adolescente que ya te pone la barrera de primeras, ¿cómo vas a hablar con ellos si nunca lo has hecho? ¿No? Por ejemplo. Entonces yo siempre digo y les aconsejo a mis papis, ¿no? A las familias. A los papis de los adolescentes, que por ejemplo la cena es un buen momento, porque los adolescentes de por sí tienen hambre siempre, entonces el acostumbrarlos a reunirse en la cena, digo cena porque normalmente a mediodía pues igual muchos nenes se quedan a comer o los papás comen fuera o lo que sea. Entonces la cena es un buen momento para reunirse desde bien pequeñitos, o sea, no solo ya cuando se crezcan y son adolescentes, a entablar ese tipo de comunicación y, como decía Susana, no desde el problema, sino un hábito. Que sea el día a día y que luego, llegado ese problema, se pueda hablar de él sin necesidad de atosigar o de obligar a que hablen, porque en ese momento esa barrera es doble, se convierte en doble. Hay momentos en los que nos ponemos en modo abuelo cebolleta y pretendemos comparar nuestra propia adolescencia con la que están teniendo nuestros hijos y nos echamos muchas veces las manos a la cabeza con comportamientos que consideramos precoces. ¿Es cierto que la adolescencia se ha adelantado o somos nosotros que se nos ha olvidado la nuestra? Sí que es verdad que yo creo que sí que se ha adelantado en referencia a la nuestra, ¿no? Si tomamos de referencia a la nuestra, sí que hacen cosas que nosotros hacíamos igual con 15, pues las empiezan a hacer con 12. Yo lo veo también mucho en el cole con el último ciclo de primaria, que hablas con los compañeros de quinto y sexto de primaria y te dicen, ay, es que están muy tontitos o empiezan ya a contestarte mal, es que no puede ser. Y es que ya en quinto, sexto, 10, 11 años ya empiezan a tener esos despuntes adolescentes, claro. la preadolescencia. Entonces, muchas veces estos profes no tienen adquiridas esas tablas o esas habilidades para tratar a adolescentes porque antes no lo eran esos niños, ¿no? Entonces, y también en una clase te puedes encontrar diferentes desarrollos. Un niño una nena que ya empieza a notarse que sí que está ya metida en adolescencia y por el contrario otros que son aún muy infantiles. Entonces tienes que saber conocer. Pero yo creo que siguen haciendo las mismas cosas o más o menos las mismas, dependiendo también del contexto que les rodee, pero un poco adelantado. También vivimos más tiempo, ellos también quieren alargar más porque cuando empiezan a ser conscientes de las responsabilidades que tienen los adultos no quieren. Prefieren vivir en su estado adolescente. Entonces, también quieren alargar ese periodo lo máximo posible y ya llegará el tener las responsabilidades de adultos, de tener pareja, de tener hijos, todas esas cosas pues ya llegarán. Entonces... El primer capítulo de tu obra nos muestras las luces y las sombras de la adolescencia y como título no podía ser otro que Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Si nos pusiéramos dentro de la piel de nuestros adolescentes, ¿quién se siente más atrapado, Jekyll o Hyde? Yo creo que ese monstruo, entre comillas, el monstruo que llevan dentro les supera. No saben cómo gestionarlo, no saben cómo aliviar, incluso cómo comunicar, ¿no? Cómo se sienten, qué les está pasando en su interior, cómo mejorar, porque ellos tienen necesidades, tienen necesidad al afecto, a la esperanza, incluso a la presencia adulta, aunque no lo parezca. Ellos necesitan que papá, mamá o un profe esté con ellos, que les ayude, como decía Susana, que les acompañe en ese camino.
tener a alguien de referencia, y ahí las familias tenemos que ser un modelo, ejemplo. Las familias y los profesores, me refiero sí, los adultos de referencia. Los adultos que convivan a lo largo del día, convivan con adolescentes. Y ahí muchas veces yo creo que los adultos nos olvidamos que nos están mirando. Claro. Que se sienten reflejados en nosotros. Entonces, si no les hemos enseñado en ese camino a que hay cosas de adulto que solo son de adulto, ellos las adquieren porque, claro, es atractivo. Sí, y además se hacen y ocurren delante de mi vista, por lo tanto, ¿por qué no va a ser para mí, no? Claro, muchas veces nos damos cuenta con el tema de las redes sociales que comentaban antes, hay papis, mamis que están continuamente con el móvil, que están aunque sea contestando correos, pero lo que ve su hijo o hija es que está con el móvil. Entonces, cuando ponemos esas restricciones, ¿no? De no, pues el móvil solo cuando hayas terminado los deberes y de 9 a 10 y ya está. Y, pues claro, ellos no entienden que luego no les hagas caso, no hables con ellos o que no estés pendiente por estar con el móvil, aunque sea trabajando. Pero ellos no ven ese trabajo, ven que que tienes entre las manos el móvil, que es lo mismo que les has prohibido tú hace 5 minutos. A ella. Educar contando 18 historias para comprender la adolescencia. 18 preciosos relatos que nos invitan a la reflexión, surgidos de la pluma de Laura Borao. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a ti, Paloma. La mayoría de las veces, hablar con un adolescente sobre la vida es como dar a un pez un baño. Creen que no lo necesitan. Cuando somos jóvenes, nuestra inmadurez no nos deja ver más allá de nuestros propios problemas, muchos de los cuales en realidad nos resultan tan importantes como en ese momento nos parecen. Los invitados al programa de hoy, quizás sin decirlo como tal, nos invitan a reflexionar sobre la posibilidad de que la adolescencia pudiera ser la forma que tiene la naturaleza de prepararnos a los padres para el nido vacío. La adolescencia es una etapa como hijos y una etapa como padres, y con sus 2 obras que nos han venido a presentar nos entregan herramientas y momentos de reflexión para disfrutarla. Gracias Jonathan Sánchez, Antonio Lafuente y Susana Muñoz por traernos ese kit de supervivencia para familias de adolescentes. Hacedles, por favor, extensivo este agradecimiento al resto de los autores. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Paloma. Laura Borao, muchas gracias por tratar con ternura temas que muchas veces no traspasan las puertas de nuestro hogar. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a los 4 y, cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Los adolescentes son casi simultáneamente sobreconfiados y llenos de temor. Si no los entiendes, recuerda, ellos tampoco se entienden a sí mismos. Nosotros sí entendemos la importancia de la educación y familia, por eso recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.